Mi novia se burló de mi estatura para humillarme, pero cuando yo mencioné su sobrepeso, no le gustó. No escribo esto para justificarme ni para quedar bien. Solo quiero contar los hechos tal como ocurrieron. Estuve saliendo con Lucy de 22 años. Nuestra relación no fue muy larga, pero sí lo suficientemente intensa como para dejarme varias lecciones. Al inicio, todo parecía normal, incluso muy bueno. Yo llevaba bastante tiempo soltero antes de conocerla, más de un año, y honestamente estaba en una etapa en la que quería algo estable. Lucy acababa de terminar una relación de 3 años con su ex, un chico llamado Saúl. Ella decía que esa relación ya estaba muerta desde hace tiempo, que solo se habían quedado juntos por costumbre y que él había sido muy controlador con ella. Nos conocíamos desde antes de ser pareja porque pertenecíamos al mismo grupo de amigos. Íbamos a la misma escuela y coincidíamos en varias clases. Durante meses solo fuimos amigos. Hablábamos de cosas simples, tareas, profesores, planes de fin de semana. Ella siempre fue muy carismática y fácil de tratar, y por eso nunca imaginé cómo terminaría todo. Los primeros 3 meses como pareja fueron buenos, no perfectos, pero sí tranquilos. Yo trataba de ser atento, la escuchaba, la apoyaba cuando tenía problemas con la escuela, le ayudaba a estudiar cuando se sentía abrumada. No lo digo para hacerme ver como alguien ejemplar, simplemente así soy cuando estoy con alguien. Me gusta estar presente. Lucy al principio también era muy cariñosa. Me escribía mensajes largos. Me decía que se sentía segura conmigo y que le gustaba que yo fuera diferente a su ex. Yo medía 1.68, lo cual nunca fue un problema para mí. No soy una persona insegura por mi estatura, aunque sé que no soy alto. Ella en ese momento nunca hizo comentarios al respecto. Sin embargo, poco a poco empezaron a aparecer actitudes que me incomodaban. Al inicio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Por ejemplo, empezó a pedirme mi ubicación con mucha frecuencia. Al principio pensé que era por inseguridad, considerando que venía de una relación larga y complicada. Yo accedí no porque creyera que fuera necesario, sino porque no quería discutir por algo que me parecía menor. Después de eso, comenzó a revisar mis redes sociales de forma constante. Me preguntaba quién era tal persona que había reaccionado a una historia o por quien me había comentado algo. Nunca encontré lógico ese comportamiento porque yo no le daba motivos para desconfiar. No hablaba con otras chicas ni ocultaba nada. Lo que más me confundía era que en privado Lucy era una persona y en público parecía otra. Cuando estábamos solos era dulce, atenta, incluso vulnerable. Me decía que tenía miedo de quedarse sola, que no quería que la abandonaran. Pero cuando estábamos con nuestros amigos, especialmente con el grupo al que ambos pertenecíamos desde antes, su actitud cambiaba. Empezó a hacer comentarios que, aunque parecían bromas, siempre iban dirigidos a minimizarme. Al principio eran cosas sutiles, como decir que yo era demasiado tranquilo o que no sabía reaccionar rápido. A veces se reía cuando decía algo y luego aclaraba, es broma, no te enojes. Yo trataba de no darle importancia. Con el tiempo, esas bromas se volvieron más frecuentes y más directas. Comentarios sobre que no sabía hacer ciertas cosas, que era torpe para otras o que me faltaba carácter, siempre frente a los demás, nunca a solas. Algo que me llamó mucho la atención fue que cuando alguien del grupo hacía una broma sobre ella, Lucy se molestaba bastante. No le gustaba ser el centro de las burlas, aunque fueran ligeras, pero no parecía tener problema en hacerlo conmigo. Una situación en particular se me quedó muy grabada. Estábamos sentados en una mesa afuera de la escuela hablando de planes a futuro. Uno de nuestros amigos me preguntó qué pensaba hacer después de terminar la carrera. Yo estoy estudiando leyes y siempre he tenido claro que me gustaría trabajar en un bufete. Mi tío tiene uno pequeño y desde hace tiempo me ha dicho que si me esfuerzo podría entrar como pasante cuando termine. Le respondí con normalidad explicando eso. No estaba presumiendo ni nada parecido, solo contesté la pregunta. Antes de que pudiera terminar de hablar, Lucy me interrumpió riéndose y dijo, «Ay, amor, lamento romperte el corazón, pero yo no sé por qué estudiaste leyes. ¿Cómo vas a defender a otros si ni tú solo te puedes defender?» Todos se rieron,
algunos por incomodidad, otros porque pensaron que era una broma inofensiva. Yo me quedé en silencio. No supe qué decir en ese momento. Sentí que me expuso frente a todos. No solo como pareja, sino como persona. Lo que más me molestó no fue solo el comentario, sino el tono. No sonó como una broma cariñosa, sino como una burla directa. Sentí que quería dejarme mal parado delante del grupo. Después de eso, nadie dijo nada. La conversación cambió de tema y seguimos como si nada hubiera pasado. Lucy actuó normal, incluso me tomó de la mano como si no hubiera hecho nada fuera de lugar. Esa noche me quedé pensando mucho en lo ocurrido. No era la primera vez que hacía un comentario así, pero sí fue el más claro y el que más me afectó. Empecé a preguntarme si estaba exagerando o si realmente había una falta de respeto. Al día siguiente decidí hablarlo con ella. No quería hacerlo en público ni frente a los demás. Le pedí que nos viéramos después de clases para conversar. Ella aceptó sin problemas, como si no intuyera que algo estaba mal. Nos sentamos en una banca cerca del campus. Al principio hablamos de cosas normales hasta que le dije que quería aclarar algo. Le mencioné el comentario que había hecho el día anterior y cómo me había hecho sentir. Le expliqué que no me gustaba que se burlara de mí frente a otras personas y que ese tipo de comentarios me parecían innecesarios. Lucy, en lugar de escucharme con calma, se puso a la defensiva casi de inmediato. Me dijo que estaba exagerando, que solo era una broma y que yo era demasiado sensible. Según ella, si no podía aguantar un comentario así, entonces tenía un problema de inseguridad. Intenté mantener la calma y le expliqué que no se trataba de inseguridad, sino de respeto. Le dije que yo jamás haría un comentario así sobre ella frente a otras personas. Fue en ese momento cuando la conversación empezó a subir de tono. Lucy cruzó los brazos, cambió completamente su expresión y me dijo que yo siempre quería quedar como la víctima, que ella solo estaba siendo honesta y que si me molestaba era porque sabía que tenía razón. Ahí empezó la discusión como tal. La discusión se fue tornando más intensa de lo que yo había planeado. Lo que comenzó como una conversación para expresar una incomodidad terminó convirtiéndose en un intercambio de reproches. Lucy empezó a hablar más fuerte y yo también. Ambos estábamos molestos, aunque por razones distintas. Yo le recordé otras situaciones similares, comentarios que había hecho en reuniones con amigos, comparaciones innecesarias, pequeñas burlas que siempre justificaba diciendo que eran solo bromas. Le dije que no era un hecho aislado, que se repetía constantemente y que me hacía sentir mal, aunque yo no lo hubiera expresado antes con tanta claridad. Ella negó al principio que fuera algo constante. Dijo que yo estaba exagerando y sacando las cosas de contexto. Cuando insistí y le mencioné ejemplos concretos, su actitud cambió. En lugar de responder a lo que yo decía, desvió la conversación hacia mi reacción. Fue entonces cuando soltó una frase que me sorprendió bastante. Los chicos de hoy son todos unos princesos, no aguantan nada. Ese comentario me cayó muy mal. No solo por lo que implicaba, sino porque sentí que invalidaba por completo lo que estaba tratando de decirle. En ese momento dejé de intentar explicarme. Sentí que no tenía sentido seguir hablando si cada vez que expresaba algo que me molestaba, ella lo reducía a una debilidad mía. Sin pensarlo demasiado, le respondí, bien, entonces terminamos. Lo dije con un tono seco. No fue algo que hubiera planeado decir. Simplemente salió. Lucy se quedó en silencio unos segundos. Su expresión cambió por completo. Pasó de estar a la defensiva a mostrarse nerviosa. Amor, espera, dijo enseguida. Creo que estás muy enojado. Hablemos un poco más. Yo ya estaba cansado. Sentía que la conversación no iba a ningún lado y que seguir ahí solo iba a empeorar las cosas. Me levanté de la banca y le dije, no, me largo. Di unos pasos, pero no llegué muy lejos. Escuché cómo empezaba a llorar. No fue un llanto exagerado, pero sí lo suficiente para hacerme detenerme. Me giré y la vi sentada con la cabeza baja, pidiéndome perdón entre lágrimas. Me dijo que no quería que termináramos así, que había exagerado y que no era su intención herirme.
Luego me pidió algo que me puso en una situación incómoda. Me dijo que al menos la llevara a su casa, que no se sentía bien para regresar sola. Dudé unos segundos, pero al final acepté. No quería dejarla llorando ahí. Durante el camino casi no hablamos. El ambiente era tenso. Yo seguía molesto y ella parecía nerviosa, como si temiera que en cualquier momento cambiara de opinión y la dejara ahí. Cuando llegamos a su casa, antes de bajarse del auto, me pidió que habláramos un poco más del tema. Nos quedamos sentados unos minutos. Ella fue la primera en hablar. Amor, creo que esas no son formas de terminar, me dijo. Yo te amo. No quiero terminar por esto. Lo siento, no volverá a pasar. Yo seguía molesto. Le respondí con sinceridad, aunque quizá de una forma más dura de lo necesario. Es que siempre es lo mismo contigo, le dije. Siempre terminas diciendo que es una broma, que exagero y luego vuelve a pasar. Lucy no respondió de inmediato, se acercó y me abrazó. Me dijo que entendía que yo estuviera enojado, que había hablado sin pensar y que de verdad no quería perderme. Luego me besó. Yo correspondí el beso. Con el tiempo he reconocido que ahí cometí un error. En ese momento, sin embargo, me dejé llevar. Parte de mí. Quería creerle. Quería pensar que de verdad había entendido lo que me molestaba y que cambiaría. Me sentía cansado emocionalmente y esa muestra de afecto fue suficiente para que bajara la guardia. Nos reconciliamos esa noche. Ella entró a su casa y yo me fui con la sensación de que el problema estaba resuelto o al menos contenido. Pensé que quizás había exagerado, que tal vez yo también debía aprender a no tomarme todo tan a pecho. Pero las burlas no terminaron ahí. No volvieron a ser tan directas ni tan evidentes como antes. Lucy fue más cuidadosa. Los comentarios se volvieron más leves, más sutiles, disfrazados de humor o ironía. Ya no eran ataques claros, sino pequeñas observaciones que sumadas seguían teniendo el mismo efecto. Por ejemplo, si yo dudaba antes de tomar una decisión, hacía comentarios como «ay, siempre piensas demasiado». Si yo prefería no discutir un tema frente a los demás, decía cosas como «es que a él no le gusta el conflicto». Nunca lo decía de forma abiertamente agresiva, pero el mensaje seguía ahí. En público seguía marcando diferencias entre cómo me trataba a solas y cómo lo hacía frente a los demás. En privado era cariñosa, atenta, incluso dependiente emocionalmente. En grupo parecía necesitar reafirmarse a costa mía, aunque fuera de forma indirecta. Yo, por mi parte, empecé a callar más cosas. Cada vez que algo me molestaba, recordaba la discusión anterior y cómo había terminado. Me decía a mí mismo que no valía la pena discutir por comentarios pequeños. Empecé a normalizar actitudes que antes me habrían incomodado mucho más. Con el tiempo me di cuenta de que había entrado en una dinámica en la que yo cedía constantemente para evitar conflictos mientras ella ajustaba su comportamiento solo lo suficiente como para no cruzar una línea evidente. Pero sin cambiar realmente el fondo del problema. El día en que todo terminó de forma definitiva fue durante una reunión con amigos. No era una fiesta grande ni nada fuera de lo común. Éramos el mismo grupo de siempre, reunidos en el departamento de uno de ellos para pasar el rato, tomar algo y conversar. Yo ya llevaba tiempo sintiéndome incómodo en ese tipo de situaciones, pero aún así fui tratando de convencerme de que no pasaría nada. Lucy había estado tomando desde temprano. No estaba completamente fuera de control, pero sí lo suficientemente desinhibida como para hablar más de lo habitual y sin filtros. Desde que llegamos noté que sus comentarios eran más frecuentes y más directos. Bromas constantes, risas exageradas y una actitud que claramente buscaba atención. Al principio intenté ignorarlo. Me dijo que estaba exagerando, que solo era una broma y que yo era demasiado sensible. Según ella, si no podía aguantar un comentario así, entonces tenía un problema de inseguridad. Intenté mantener la calma y le expliqué que no se trataba de inseguridad, sino de respeto. Le dije que yo jamás haría un comentario así sobre ella frente a otras personas. Fue en ese momento cuando la conversación empezó a subir de tono. Lucy cruzó los brazos, cambió completamente su expresión y me dijo que yo siempre quería quedar como la víctima,
que ella solo estaba siendo honesta y que si me molestaba era porque sabía que tenía razón. Ahí empezó la discusión como tal. La discusión se fue tornando más intensa de lo que yo había planeado. Lo que comenzó como una conversación para expresar una incomodidad terminó convirtiéndose en un intercambio de reproches. Lucy empezó a hablar más fuerte y yo también. Ambos estábamos molestos, aunque por razones distintas. Yo le recordé otras situaciones similares, comentarios que había hecho en reuniones con amigos, comparaciones innecesarias, pequeñas burlas que siempre justificaba diciendo que eran solo bromas. Le dije que no era un hecho aislado, que se repetía constantemente y que me hacía sentir mal, aunque yo no lo hubiera expresado antes con tanta claridad. Ella negó al principio que fuera algo constante. Dijo que yo estaba exagerando y sacando las cosas de contexto. Cuando insistí y le mencioné ejemplos concretos, su actitud cambió. En lugar de responder a lo que yo decía, desvió la conversación hacia mi reacción. Fue entonces cuando soltó una frase que me sorprendió bastante. Los chicos de hoy son todos unos princesos, no aguantan nada. Ese comentario me cayó muy mal. No solo por lo que implicaba, sino porque sentí que invalidaba por completo lo que estaba tratando de decirle. En ese momento dejé de intentar explicarme. Sentí que no tenía sentido seguir hablando si cada vez que expresaba algo que me molestaba, ella lo reducía a una debilidad mía. Sin pensarlo demasiado, le respondí, bien, entonces terminamos. Lo dije con un tono seco. No fue algo que hubiera planeado decir. Simplemente salió. Lucy se quedó en silencio unos segundos. Su expresión cambió por completo. Pasó de estar a la defensiva a mostrarse nerviosa. Amor, espera, dijo enseguida. Creo que estás muy enojado. Hablemos un poco más. Yo ya estaba cansado. Sentía que la conversación no iba a ningún lado y que seguir ahí solo iba a empeorar las cosas. Me levanté de la banca y le dije, no, me largo. Di unos pasos, pero no llegué muy lejos. Escuché cómo empezaba a llorar. No fue un llanto exagerado, pero sí lo suficiente para hacerme detenerme. Me giré y la vi sentada con la cabeza baja, pidiéndome perdón entre lágrimas. Me dijo que no quería que termináramos así, que había exagerado y que no era su intención herirme. Luego me pidió algo que me puso en una situación incómoda. Me dijo que al menos la llevara a su casa, que no se sentía bien para regresar sola. Dudé unos segundos, pero al final acepté. No quería dejarla llorando ahí. Durante el camino casi no hablamos. El ambiente era tenso. Yo seguía molesto y ella parecía nerviosa, como si temiera que en cualquier momento cambiara de opinión y la dejara ahí. Cuando llegamos a su casa, antes de bajarse del auto, me pidió que habláramos un poco más del tema. Nos quedamos sentados unos minutos. Ella fue la primera en hablar. Amor, creo que esas no son formas de terminar, me dijo. Yo te amo. No quiero terminar por esto. Lo siento, no volverá a pasar. Yo seguía molesto. Le respondí con sinceridad, aunque quizá de una forma más dura de lo necesario. Es que siempre es lo mismo contigo, le dije. Siempre terminas diciendo que es una broma, que exagero y luego vuelve a pasar. Lucy no respondió de inmediato, se acercó y me abrazó. Me dijo que entendía que yo estuviera enojado, que había hablado sin pensar y que de verdad no quería perderme. Luego me besó. Yo correspondí el beso. Con el tiempo he reconocido que ahí cometí un error. En ese momento, sin embargo, me dejé llevar. Parte de mí. Quería creerle. Quería pensar que de verdad había entendido lo que me molestaba y que cambiaría. Me sentía cansado emocionalmente y esa muestra de afecto fue suficiente para que bajara la guardia. Nos reconciliamos esa noche. Ella entró a su casa y yo me fui con la sensación de que el problema estaba resuelto o al menos contenido. Pensé que quizás había exagerado, que tal vez yo también debía aprender a no tomarme todo tan a pecho. Pero las burlas no terminaron ahí. No volvieron a ser tan directas ni tan evidentes como antes. Lucy fue más cuidadosa. Los comentarios se volvieron más leves, más sutiles, disfrazados de humor o ironía.
Ya no eran ataques claros, sino pequeñas observaciones que sumadas seguían teniendo el mismo efecto. Por ejemplo, si yo dudaba antes de tomar una decisión, hacía comentarios como siempre piensas demasiado. Si yo prefería no discutir un tema frente a los demás, decía cosas como es que a él no le gusta el conflicto. Nunca lo decía de forma abiertamente agresiva, pero el mensaje seguía ahí. En público seguía marcando diferencias entre cómo me trataba a solas y cómo lo hacía frente a los demás. En privado era cariñosa, atenta, incluso dependiente emocionalmente. En grupo parecía necesitar reafirmarse a costa mía, aunque fuera de forma indirecta. Yo, por mi parte, empecé a callar más cosas. Cada vez que algo me molestaba, recordaba la discusión anterior y cómo había terminado. Me decía a mí mismo que no valía la pena discutir por comentarios pequeños. Empecé a normalizar actitudes que antes me habrían incomodado mucho más. Con el tiempo me di cuenta de que había entrado en una dinámica en la que yo cedía constantemente para evitar conflictos mientras ella ajustaba su comportamiento solo lo suficiente como para no cruzar una línea evidente. Pero sin cambiar realmente el fondo del problema. El día en que todo terminó de forma definitiva fue durante una reunión con amigos. No era una fiesta grande ni nada fuera de lo común. Éramos el mismo grupo de siempre, reunidos en el departamento de uno de ellos para pasar el rato, tomar algo y conversar. Yo ya llevaba tiempo sintiéndome incómodo en ese tipo de situaciones, pero aún así fui tratando de convencerme de que no pasaría nada. Lucy había estado tomando desde temprano. No estaba completamente fuera de control, pero sí lo suficientemente desinhibida como para hablar más de lo habitual y sin filtros. Desde que llegamos noté que sus comentarios eran más frecuentes y más directos. Bromas constantes, risas exageradas y una actitud que claramente buscaba atención. Al principio intenté ignorarlo. Me quedé hablando con otros amigos, evitando estar demasiado cerca de ella. Sin embargo, en un momento me acerqué al grupo donde estaba Lucy porque estaban hablando de cine. Una de las chicas mencionó a un actor, no recuerdo cuál, solo sé que era alguien conocido y considerado atractivo. Lucy se sumó a la conversación y, sin pensarlo demasiado, dijo, mi ex se parecía a él. Sí, era súper gapo, pero pues era un hijo de al escuchar eso, sentí una incomodidad inmediata. No me parecía correcto que hablara así de su ex frente a mí y menos comparándolo con un actor. La miré con evidente molestia. Ella se dio cuenta y, en lugar de parar, me miró de regreso con una sonrisa irónica. ¿Qué dijo? Será un hijo de, pero puedo admitir que era guapo. Luego hizo una pausa breve, me miró fijamente y continuó. Cuando termine contigo, de ti diré que pues. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera buscando la mejor forma de rematar la frase. Después sonrió y dijo, diré que eras muy bajito. Ella y la otra chica con la que hablaba comenzaron a reírse. Yo me quedé quieto, sin saber cómo reaccionar. Sentí una mezcla de vergüenza, enojo y cansancio. No era la primera vez que hacía un comentario sobre mi estatura, pero nunca había sido tan directo ni tan humillante. Lejos de detenerse ahí, Lucy pareció animarse aún más al ver la reacción de los demás. Empezó a comportarse como si estuviera haciendo una rutina improvisada de comedia. Alzó un poco la voz para que todos la escucharan y dijo, lo siento, pero sí me da un poco de vergüenza que estés tan bajito. ¿Usa tacones o algo así? Las risas aumentaron. Algunos intentaban disimular, otros se reían abiertamente. Yo sentía que el piso se me venía encima. Lucy continuó, sin importarle cómo me veía o cómo me sentía. Solo unos centímetros más estarían bien, añadió. Así no sentiría que estoy con un chico de secundaria. Ese fue el punto en el que dejé de intentar contenerme. Sentí que había cruzado una línea muy clara. Ya no era una broma aislada ni un comentario sutil. Era una humillación pública, repetida y consciente. La miré fijamente y le dije con un tono calmado, pero firme. «Oh, ¿quieres hablar de físico? Ya veo. Entonces, ¿por qué no mencionamos tu sobrepeso?» El ambiente cambió de inmediato. Algunas risas se apagaron, otras continuaron por la sorpresa. Lucy se quedó callada unos segundos, claramente descolocada.
Yo seguí hablando, impulsado por la mezcla de enojo acumulado y la sensación de estar harto. Es que, amor, no puede ser posible que yo me coma 3 trozos de pizza y tú te comas los otros 5, dije. Ella me miraba con una expresión de incredulidad. Algunos del grupo empezaron a reírse de nuevo, esta vez de forma más nerviosa. Yo continué sin detenerme. Dices que tu ropa se encoge muy rápido por lavarla, agregué. Creo que tal vez deberías aceptar que ya no eres talla L. Acepta y abraza esa XL. Las risas aumentaron. Sentía que algo se había salido completamente de control, pero en ese momento ya no me importaba. Por primera vez no era yo el que estaba haciendo el blanco pasivo de las burlas. Una de las chicas del grupo comentó entre risas. Por fin se la regresaste. Lucy ya no se reía. Su rostro había cambiado por completo. Se veía molesta, humillada y furiosa. Sin decir nada, se levantó del sillón donde estaba sentada y caminó directamente hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y me dio una cachetada fuerte en la cara. El sonido fue seco y claro. De inmediato, todas las risas se detuvieron. Nadie dijo nada durante unos segundos que se sintieron eternos. Lucy fue la primera en hablar. Me miró con rabia, con los ojos llenos de enojo, más que de tristeza y me dijo, eres un idiota. No levanté la voz, no sentí la necesidad de hacerlo. Tenía la cara caliente por el golpe, pero más que dolor físico, lo que sentía era cansancio, un cansancio profundo acumulado durante meses. La miré y le respondí, ya me tenías harto. Creo que ahora sí es momento de terminar. No fue una frase impulsiva, no fue algo dicho solo por el enojo del momento. En realidad, sentí que era lo único lógico que podía decir después de todo lo que había pasado. Lucy sostuvo la mirada unos segundos y luego respondió con un tono frío. Pues lárgate, no me importa. No dije nada más. Tomé mis cosas y salí del departamento. Nadie intentó detenerme, nadie me siguió. Caminé un par de cuadras antes de darme cuenta de que estaba temblando, no por el frío, sino por la descarga emocional. Esa noche llegué a mi casa con una mezcla extraña de alivio y tristeza. Los días siguientes fueron silenciosos de mi parte. No la busqué, no le escribí, no intenté aclarar nada más. Sentía que todo había quedado claro. Sin embargo, Lucy sí empezó a expresarse, aunque no directamente conmigo. Comenzó a publicar constantemente en redes sociales, historias, publicaciones y frases relacionadas con el feminismo, hablando de cómo muchos hombres de hoy no eran caballeros. De cómo no sabían respetar a una mujer y de cómo el machismo seguía presente incluso en relaciones aparentemente sanas. No mencionaba mi nombre. Pero el contexto era evidente para cualquiera que nos conociera. Al principio evité leer los comentarios. No quería involucrarme más ni reabrir algo que ya estaba cerrado para mí, pero eventualmente la curiosidad me ganó y entré a ver una de esas publicaciones. Algunos comentarios me sorprendieron bastante. Uno de nuestros amigos escribió, como cuando te terminan por ser una bully con tu novio y no lo aceptas. Otro comentó algo que, aunque sonó como una broma, dejaba claro que muchos habían visto lo que pasó desde fuera. Una duda, ahora que estás sola, ¿te comes toda la pizza o solo los 5 trozos? No voy a negar que leer eso me generó sentimientos encontrados. Por un lado, sentí cierta validación. Durante mucho tiempo, pensé que quizá yo estaba exagerando, que tal vez el problema era mi sensibilidad. Ver que otras personas notaron el mismo comportamiento me hizo sentir menos confundido. Por otro lado, también entendí que el ambiente en ese grupo no era sano. Si bien algunos comentarios iban dirigidos a Lucy, el hecho de que todo se transformara en burlas públicas indicaba que el problema no era solo entre nosotros dos. Había una dinámica de burla y exposición que no beneficiaba a nadie. Con el paso de las semanas me fui alejando de ese grupo de amigos. No fue una decisión impulsiva. Simplemente dejé de asistir a reuniones, dejé de participar en conversaciones grupales y poco a poco el contacto se fue perdiendo. Entendí que si ellos se burlaban de ella de esa manera, también habían sido parte del problema cuando las burlas eran hacia mí. Hoy, varios meses después, puedo ver la situación con más claridad.
Me doy cuenta de que debía haber terminado la relación mucho antes cuando las primeras faltas de respeto aparecieron. Pensé que ceder, callar y minimizar lo que sentía iba a evitar conflictos, pero en realidad solo permitió que todo se acumulara hasta explotar de la peor manera. No me siento orgulloso de haber mencionado su sobrepeso. Sé que fue una reacción impulsiva y que, aunque me sentí atacado, no justifica haber atacado de la misma forma. Sin embargo, también entendí algo importante. Cuando una relación llega al punto en el que ambos se hieren públicamente, ya no queda nada sano que salvar. Aprendí que el respeto no es negociable, ni en privado ni en público, y que terminar antes, aunque duela, siempre es mejor que quedarse hasta que el resentimiento convierta todo en algo que ya no reconoces.